estudiaba física en la carrera, en la universidad, siempre me hizo gracia, me llamó la atención la diferencia en la percepción que teníamos de la teoría de cuerdas, los físicos y el público general. Y me gustaba compararlo además con un poco lo que pasaba con Nikola Tesla. Porque si tú le preguntas a alguien que no ha estudiado física, que no ha estudiado ciencias en general, sobre la figura de Nikola Tesla, pues probablemente te dirá que es uno de los grandes científicos de la historia, ¿no? Y a los físicos, pues vale, sí, fue un personaje interesante, ¿no? Desarrolló la corriente alterna y demás, hizo contribuciones importantes, pero obviamente no lo consideraríamos como uno de los científicos más importantes de la historia, porque no fue un científico, estrictamente hablando, fue un ingeniero, ¿no? Entonces, en definitiva, los físicos lo tenemos como en menor estima. Y algo parecido ocurría con la teoría de cuerdas. Sí, vale, dice cosas interesantes, ¿no? Tiene unos postulados que pueden ser interesantes, pero que lo estudie otro. No es un tema al que yo le vaya a dedicar mi vida, mi carrera investigadora, ni mi tiempo, en definitiva. Y este run run pues, se ha hecho más intenso desde que me leí un libro de Peter Voigt, que cuando llegue a casa os enseño, que se llama Ni siquiera incorrecta, y habla precisamente sobre la teoría de cuerdas. Y bueno, este libro da un poco título a este vídeo, y es de lo que os quiero hablar. Y lo que no le gusta a la mayoría de los físicos sobre la teoría de cuerdas es que es demasiado especulativa y que básicamente no tiene nada de relación con el mundo experimental, que de hecho la teoría de cuerdas es demasiado teórica, podríamos decir, en clara diferencia a otras teorías de la física que el público general pues sí que podría pensar que son igual de especulativas, ¿no? O igual de puramente teóricas, pero que no lo son, como la relatividad general, la física cuántica o la teoría cuántica de campos. La relatividad general, por ejemplo, sí que nació siendo bastante teórica, ¿no? Nació en la mente de Einstein, pero hizo predicciones, como pues, el periodo de Mercurio o el eclipse de 1919, que se comprobaron y que si no se hubieran comprobado esas predicciones y demostrado que eran correctas, pues la teoría se habría desechado, se habría reformulado como mínimo. Y la física cuántica nació en base a observaciones experimentales. Sin observaciones experimentales no habría salido y no se habría desarrollado de esa forma la física cuántica. Y la teoría cuántica de campos, pues ya, ni te digo, es una de las teorías más precisas, ¿no? Que con más acordancia, no sé cómo decirlo ahora mismo, no me sale la palabra, pero que más de acuerdo está la teoría con la experimentación, obteniendo valores experimentales con 10 cifras significativas, que ahora profundizaré de esto. Entonces, el hecho de que esta teoría de cuerdas, que sí, ¿vale? Tiene cosas interesantes, dice cosas que molarían mucho, pero no nos dice nada sobre el mundo que nos rodea, sobre el universo concreto en el que vivimos, pues eso echa para atrás a bastante gente. Y por todo esto hay gente que piensa que a la teoría de cuerdas igual no le deberíamos llamar teoría, porque en ciencia la palabra teoría significa algo bastante diferente a lo que significa en el lenguaje cotidiano, ¿no? En ciencia, teoría es algo asentado, es algo certero, es algo que describe el mundo, mientras que en el lenguaje cotidiano teoría es algo más especulativo, ¿no? Más probable. Es lo que en ciencia tal vez llamaríamos hipótesis. Está más parecido, es más cerca de ese concepto. Y claro, la teoría de cuerdas no describe el universo, no describe el mundo, no es algo que se haya comprobado. Entonces, tal vez deberíamos llamarla, no lo sé, la hipótesis de cuerdas, o como mínimo, pues entender que es un concepto, ¿no? Que es un marco, una forma de plantearse las cosas, más que una descripción del mundo, al menos de momento. Y un poco de eso va el libro, porque el autor del libro pues piensa eso, piensa que la teoría de cuerdas no puede ser, o sea, ni siquiera es incorrecta, porque igual es que ni siquiera es una teoría, ¿no? Pero mirad qué guay el sitio donde me he sentado, que es unos trozos de vía que pasaba por aquí antes y que pues retiraron porque ya no se utilizaba, pero han dejado aquí un trocito y mola bastante, la verdad. La verdad es que no entiendo a los influencers de deporte las ganas que pueden tener de grabarse saliendo a correr, porque para mí está siendo un infierno, sinceramente. Pero bueno, ya me vuelvo a casa. Este es el libro, Not Even Wrong, ni siquiera incorrecta, de Peter Voigt. Y yo voy a ducharme. Creo que para entender bien los problemas de la teoría de cuerdas y por qué Peter Voigt
y más gente piensa que tal vez no deberíamos considerarla ni siquiera una teoría, tenemos que remontarnos a los orígenes de la física de partículas, y concretamente a los inicios de la física cuántica. Prometo que no me enrollaré mucho. Por cierto, ya que estoy aquí entre ropa, recordaros que tenéis disponibles camisetas científicas como esta en entropiabrand.com. Tenemos 8 modelos, como el del agujero negro, este de Einstein, uno de Marie Curie y otros con un tesseracto, un virus o una molécula de cafeína. Todas las camisetas han sido diseñadas y fabricadas en la península ibérica. Son de algodón 100% orgánico y tenéis €10 de descuento introduciendo este código. Pero volvamos al tema del vídeo, que he prometido no enrollarme mucho con este repaso a los orígenes de la física de partículas. La primera propuesta de que la naturaleza era cuántica se la debemos a Max Planck, que propuso en el año 1900 que la radiación emitida por un cuerpo negro debía estar de alguna forma cuantizada y solo podía emitirse como múltiplos de una energía mínima fundamental. Cuando él propuso esto, lo propuso casi más como un truquito matemático que como un fundamento físico, pero resultó que iba bien encaminado, porque apenas 5 años después, Einstein asentó esta cuantización de la energía con su explicación del efecto fotoeléctrico, de la que se deducía que la luz debía estar formada por cuantos de energía, los fotones. En la década de los 10, Niels Bohr y su modelo atómico y toda la investigación relacionada asentaron el papel de la cuántica para explicar el mundo microscópico. Hasta la década de los 20, cuando Erwin Schrödinger consiguió describir el comportamiento ondulatorio de la materia con su famosa ecuación, y especialmente hasta que Werner Heisenberg desarrolló el formalismo matemático sobre el que se asentaría y se asienta la mecánica cuántica. Y por supuesto, todos esos desarrollos teóricos fueron ocurriendo a la vez que los diferentes descubrimientos experimentales, pues que acabarían dando forma a la física de partículas. Por ejemplo, el electrón se había descubierto a finales del siglo XIX, antes de que la física cuántica surgiera en concepto, siquiera. Y el protón no tardó muchísimo en descubrirse, a principios del siglo XX. Y cuando se descubrió el neutrón, en 1932, la mecánica cuántica ya estaba asentada. Y rápidamente se dedujo la fisión nuclear y se desarrolló la física nuclear. El positrón también se descubrió en 1932, apenas 4 años después de que su existencia hubiera sido predicha teóricamente en la ecuación de Dirac, y puso de manifiesto la complejidad del mundo subatómico, porque era la primera partícula descubierta que no formaba parte de los átomos, o de la materia que compone las cosas que nos rodean en nuestro día a día. Y bueno, los descubrimientos en física de partículas empezaron a coger ritmo cuando usamos primero rayos cósmicos y luego aceleradores cada vez más potentes, que nos permitían profundizar más y más en los entresijos de ese mundo subatómico. Y tras el descubrimiento del muón y el neutrino en los 40 y 50, rápidamente se descubrieron decenas de partículas subatómicas nuevas que al principio desconcertaron un poco a los científicos porque bueno, no se entendía de dónde salía tanta variedad de partículas, pero poco a poco fueron dando pistas de la estructura interna de la materia. Pero volvamos a la teoría, porque durante el desarrollo de la mecánica cuántica pronto se vio que tenía un problema, y es que no tenía en cuenta la relatividad de Einstein, que había nacido en torno a la misma época. No fue exactamente trivial incorporarlas en una misma teoría, pero al final los esfuerzos en unificarlas de alguna manera, relatividad y cuántica, pues dieron lugar a la teoría cuántica de campos. La primera fue QED, la electrodinámica cuántica, que durante los 40 se desarrolló bastante, dando muy buenos resultados. Y conforme se fueron descubriendo nuevas partículas e interacciones, pues se trabajó primero en incorporarlas dentro de QED y luego en buscar una nueva teoría de campos que pudiera darle sentido. Y también en los 40 y luego ya en los 50 se desarrollaron bastante las teorías gauge, que se escribe gauge, se pronuncia gauge y creo que se traduce como algo así como calibre o recalibración, pero nunca jamás oiréis a nadie referirse a estas teorías en castellano. Básicamente son teorías de campos donde el lagrangiano es invariante bajo ciertas simetrías, que suelen ser más bien tirando abstractas. Un tipo de teorías gauge, las teorías de Yang-Mills, fue especialmente importante. Y bueno, creo que meterme en el detalle de qué significan exactamente este tipo de teorías, pues igual se sale un poco de lo que pretendía contar con este vídeo. Pero lo dejaremos en que las descripciones actuales de la interacción electrodébil y de la interacción fuerte son teorías de Yang-Mills, y de hecho forman parte de la base del modelo estándar, la descripción actual que recoge todo lo que sabemos sobre física de partículas. Que, bueno, hablando del modelo estándar,
decir que probablemente es la teoría física y científica más exitosa de la historia de la humanidad. Vamos, predijo la existencia del bosón de Higgs y muchas propiedades de las partículas subatómicas y fundamentales, además de permitirnos calcular algunas cantidades con una precisión de una parte en 10.000 millones, como el momento magnético anómalo del electrón. Es decir, que entre el cálculo teórico y el valor obtenido en los experimentos, la diferencia está más allá de la décima cifra significativa. Y esto sería lo mismo a calcular el radio de la Tierra con una precisión de micrómetros. Pero a pesar de sus grandísimos éxitos, tiene problemas este modelo estándar. Entre ellos, que no describe la gravedad, ni nos dice absolutamente nada sobre qué forma podrían tener la materia y la energía oscura. Además de otros detalles más técnicos, como el hecho de que haya casi 20 parámetros que la teoría no define. Es decir, que la propia teoría no nos dice, por ejemplo, la masa del electrón. Este valor tenemos que ir al laboratorio y medirlo. Pero lo ideal sería que una teoría que pretende describir los bloques fundamentales del universo pudiera decir qué masa tienen las partículas, ¿no?, que lo componen. Es por eso que llevamos ya unas décadas buscando formas de mejorar el modelo estándar. O, si no se puede, pues alternativas que funcionen todavía mejor. Propuestas hay muchas, pero básicamente ninguna es más popular entre el público general que la teoría de cuerdas. La tengo que entender. De verdad. Pero no todo fue tan directo, y de hecho lo primero que debería decir sobre la teoría de cuerdas es que no surgió con el objetivo de sustituir al modelo estándar, ni de describir la gravedad de forma cuántica, porque de hecho surgió más o menos cuando el modelo estándar estaba empezando a configurarse. En origen, la teoría de cuerdas surgió para intentar explicar la interacción fuerte, la que afecta a los quarks, y la que tiene como consecuencia que existan los protones y neutrones y hace que se mantengan unidos en los núcleos atómicos. Pero en cuanto a la cromodinámica cuántica, la teoría de Yang-Mills, que hoy describe las interacciones fuertes, empezó a dar resultados, se dejó la teoría de cuerdas de lado, aunque no completamente. Pero me estoy adelantando, porque yo quería hablar de teorías alternativas al modelo estándar. En 1937, John Wheeler propuso la que se conocería como teoría de la matriz S, concepto que desarrolló en detalle Heisenberg unos años más tarde. Y si Wheeler no te suena, pues bueno, decir que es el señor que le puso nombre a los agujeros negros, así que no es un cualquiera. Esta matriz S hacía referencia a la matriz de scattering, la matriz de dispersión, o, en definitiva, el objeto matemático que nos dice qué pasa si yo tengo dos partículas separadas y las hago chocar. ¿Se dispersan saliendo intactas pero en dirección diferente a la que venían? ¿O se aniquilan mutuamente dando lugar a otras partículas? Pues esto es el tipo de información que nos daría una matriz S, que es precisamente la información que estudiamos en un colisionador de partículas, como el LHC. Por supuesto, se puede usar una teoría de campos cuánticos o del tipo que sea para calcular la forma de esa matriz S, pero si no tienes esa teoría, como ocurría en 1937, puedes obtener la matriz S experimentalmente y funcionar, aun sin conocer exactamente qué ocurre al nivel más fundamental. Y eso pretendía esta teoría de la matriz S de Wheeler y Heisenberg. Lógicamente, esta forma de abordar el problema recibió bastantes críticas, como la de Wolfgang Pauli, el del principio de exclusión, que decía que esta teoría no solucionaba ninguno de los problemas que realmente la habían motivado. Más tarde, el éxito de la electrodinámica cuántica, la teoría cuántica de campos que describe el electromagnetismo, eliminó una de las motivaciones más importantes para desarrollar esta teoría de la matriz S, pero aún así, esta fue la forma de plantearse las interacciones fuertes hasta principios de los 70, hasta el desarrollo de QCD, la cromodinámica cuántica. Y durante todo este tiempo, por supuesto, se siguió buscando alguna función matemática que cumpliera el papel de esa matriz S, que nos dijera qué le ocurre a las partículas antes, durante y después el choque. En 1968, Gabriele Veneziano propuso que la función beta de Euler tenía las propiedades necesarias para ser esa función S. Y si bien al principio no quedó del todo claro cómo interpretar este resultado, en 1970 Nambu, Susskind y Nielsen propusieron que el resultado de Veneziano podía entenderse como una matriz S correspondiente a una teoría cuántica en la que las partículas las sustituíamos por cuerdas, por elementos unidimensionales, que pueden estar abiertos o cerrados. Rápidamente se empezó a trabajar en esta nueva posibilidad y se detectaron dos problemas. El primero, que la teoría solo funcionaba si esas cuerdas existían en un espacio-tiempo de 26 dimensiones, y que incluían necesariamente taquiones, partículas más rápidas que la luz, que cuando aparecen en tu teoría suelen hacerla inconsistente. Básicamente porque una partícula creada tras el choque de otras partículas podría viajar atrás en el tiempo, interaccionar con una de las partículas originales e impedir que chocara con la otra, haciendo que nunca se emitiera esa partícula. Un poco como la paradoja de matar a tu abuelo, pero más realista, o bueno, menos, porque pensamos que eso no es posible, precisamente.
Y bueno, tampoco estaba claro cómo incorporar los fermiones a esa teoría de 26 dimensiones. Es decir, cómo describir electrones, neutrinos, protones y otras partículas bastante importantes en nuestro universo, ya que son las que componen la materia de la que al final estamos hechos. Pero bueno, pronto se vio que se podían describir los fermiones y que las dimensiones necesarias ya no eran 26, sino 10. Que está mejor, pero siguen sin ser las 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, que, vaya, tenemos en nuestro universo. Esta fue la teoría que intentó describir la interacción fuerte hasta el descubrimiento de la libertad asintótica en 1973, migrando en ese momento la atención hacia QCD y abandonándose esta teoría de cuerdas. Pero no para siempre, ya que llegaría la primera revolución de supercuerdas. En el 83, Edward Witten había empezado a interesarse por la teoría de cuerdas, o de supercuerdas, como había empezado a llamarse en ese momento, ya que incorporaba el concepto de supersimetría. Que sinceramente no me apetece ponerme a definir, porque para lo que estoy comentando aquí, pues nos da un poco igual si las cuerdas son supersimétricas o no, pero básicamente sería una nueva simetría de la física de partículas que relaciona bosones y fermiones. Pues bien, Witten se interesó por la teoría de cuerdas, sobre todo a partir del resultado de Green y Schwarz, que construyeron la primera teoría de cuerdas que incorporaba esta supersimetría, con algo de éxito al menos. Pero le preocupaban un tipo de inconsistencias, conocidas como anomalías Gauge, que ya habían aparecido en las teorías cuánticas de campos. Pues bien, Green y Schwarz encontraron la forma de resolver estas inconsistencias y despertaron un nuevo gran interés en todas estas teorías de cuerdas, tanto que una serie de artículos publicados por Witten y otros físicos, sobre todo en Estados Unidos a finales del 83, acabarían recibiendo el nombre de primera revolución de supercuerdas. Ese año se habían publicado 16 artículos sobre este tema. El siguiente, en 1984, se publicaron 51, en el 85, 316, y en el 86 se llegaron a los 619 artículos teóricos, dominando la física teórica en ese momento. Pero aún con todo el trabajo de estos años, seguía habiendo problemas. Uno de los más evidentes era el hecho de que la teoría solo funcionaba si el universo tenía 10 dimensiones. La solución que se pensó a este problema vendría a decir que las 6 dimensiones extra, las que necesita la teoría pero no vemos en nuestro universo, estarían compactificadas. Un segundito. Vale, esto es un folio, ¿no? Una hoja de papel. Y es un objeto tridimensional. Tiene ancho, tiene alto, pero también tiene grueso. Lo que pasa es que la hoja es mucho más ancha y alta que gruesa. Y si lleváramos este grosor hasta los micrómetros o los nanómetros, o incluso a valores todavía más pequeños, pues llegaría un momento en el que básicamente podríamos decir que la hoja es bidimensional. Pues algo así proponen, que vivimos en un universo con 3 más 1 dimensiones, donde las 6 restantes serían tan pequeñas que casi que podemos no hacerles caso, porque no nos afectan en nada, lo cual es cuanto menos insatisfactorio. Otro de los problemas de las supercuerdas es que parecía haber varios tipos diferentes de teorías y ningún tipo de criterio para decidir cuál era la buena. Pero ahí es cuando llegó la segunda revolución de supercuerdas. En marzo de 1995, Witten anunció que los 5 tipos principales de teorías de supercuerdas eran en verdad equivalentes y diferentes aspectos de un ente superior que, además de tratar con cuerdas unidimensionales, trabajaba con objetos de entre 2 y 5 dimensiones, a los que llamó branas, de membranas. Porque, bueno, pues una cosa de 2 dimensiones sería como una membrana, ¿no?, que va haciendo sus cosas por el universo. Bueno, creo que se entiende. Las cuerdas, claro, no viajarían libres por el universo, sino que siempre tendrían sus 2 extremos unidos a una de estas branas. Pues bien, esta teoría acabaría conociéndose como teoría M, donde la M puede significar magia, misterio o membrana, según el propio Witten. Pues bueno, estoy aquí explicando toda la historia de la teoría de cuerdas sin explicar en qué consiste eso de las cuerdas. Y de hecho, creo que tengo algo para explicarlo súper fácil. La idea central de la teoría de cuerdas sería que las partículas fundamentales, como el electrón, el fotón o los quarks, no serían puntitos sin tamaño, como los entendemos ahora en el modelo estándar, sino que serían cuerdas vibrando. Estas cuerdas, por supuesto, serían diminutas, de menos de 10 a la menos 30 metros de tamaño, o miles de millones de veces más pequeñas que un protón. Pues bien, la idea es que en vez de decenas de partículas subatómicas diferentes, cada una con su masa, carga eléctrica, de color, etc., lo que tendríamos es una cuerda que, según cómo vibre, se comportará como cada una de esas partículas. Es decir, yo tengo una cuerda que, si vibra de una manera, se comporta como un electrón, pero si vibra de otra forma, ligeramente diferente, es un neutrino, y si vibra aún de otra forma, sería un gluón.
Estos serían las cuerdas abiertas, las que tienen los dos extremos separados y anclados a alguna de las branas que acabamos de comentar. También podría haber cuerdas cerradas, formando un círculo, y esas, por cosas de las matemáticas, corresponderían al gravitón, la partícula que pensamos debería ser responsable de la atracción gravitatoria. Pero claro, todo esto no es la teoría, esto es la motivación para la teoría, que luego habrá que construir con su formalismo matemático que describa todo esto y que nos permita calcular cosas. Eso debería ser esta teoría M de Edward Witten. Pero claro, lo que hizo Witten no fue definir esa teoría M, sino proponer que debía existir una teoría con esas características. El problema es que, aún a día de hoy, unos 30 años después de su propuesta, no está claro qué aspecto tiene esa teoría. Es decir, esta segunda revolución de supercuerdas del 95 no se parece en absolutamente nada a la revolución que iniciaría Einstein 80 años antes, cuando presentó la relatividad general y, por supuesto, ecuaciones con las que trabajar. Antes de seguir, no puedo no mencionar el artículo del argentino Juan Maldacena, que en el 97 propuso lo que se conoce como la conjetura ADS-CFT, que relaciona las teorías cuánticas de campos de Yang-Mills en 4 dimensiones con las teorías de cuerdas en 5 dimensiones, permitiéndote, en principio, estudiar la teoría de cuerdas, que es más compleja, a través de la teoría cuántica de campos, que, bueno, se supone que entendemos mejor. Pues bien, ese artículo es a día de hoy el artículo más citado de la historia de la física teórica, y es en gran parte lo que ha mantenido ocupado a quienes se dedican a estos temas desde que se publicó. Eso y la ciénaga, por supuesto. Verás, a los físicos nos encanta ponerle nombrecitos a las cosas. Se dice de la teoría de cuerdas que es una teoría perfectamente definida, única, porque en esta teoría los parámetros que comentaba hace un rato, como podría ser la masa del electrón, aparecen ya definidos, te los da la propia teoría. Pero decir que por eso es una teoría únicamente definida es exagerar un poquito, porque, por ejemplo, existen chorrocientillones, no sé cuántos ceros tiene la estimación actual, si 500 o así, en definitiva, muchísimas formas de definir la compactificación de esas 6 dimensiones extra que nos exige la teoría, pero que no vemos en el universo. Todas esas posibilidades es lo que se conoce como el landscape, el paisaje de la teoría de cuerdas. Dentro de ese paisaje habría una serie de parámetros que de momento no te da la teoría y te permite decidir exactamente qué forma tiene la teoría de cuerdas que describe nuestro universo. Pues bien, rodeando al landscape está la swampland, la ciénaga, que serían todas las formas de definir incorrectamente una teoría de cuerdas, porque, por ejemplo, nos dan una gravedad cuántica inconsistente. Pues bueno, de la ciénaga se pueden aprender cosas, y es algo que Voigt no menciona en su libro porque se publicó justo antes de que Buffa lo propusiera, en 2005. Y esta ciénaga es, una vez más, un concepto con 20 años de antigüedad que al parecer lo está petando ahora. En palabras del Nobel neerlandés Gerard de 't Hooft, uno de los físicos teóricos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, la teoría M es un poco como si yo te doy una silla mientras te explico que le faltan las patas y que el asiento y el respaldo te serán entregados dentro de poco. Lo que sea que te haya dado, ¿podemos decir realmente que es una silla? Al menos al principio, uno de los motivos más importantes por los que la gente prestó atención a la teoría de cuerdas fue porque Witten le presta atención. Porque Edward Witten es un genio. Ha hecho contribuciones importantes en muchos temas de física teórica y de las matemáticas relacionadas con la física teórica. Y de hecho fue el primer físico en recibir la medalla Fields, que es uno de los premios más prestigiosos que puede recibir alguien que trabaja en matemáticas. Y, bueno, suele considerarse el Nobel de las matemáticas. Pero los genios se equivocan. Ya hemos visto a Wheeler y a Heisenberg apostar por la teoría de la matriz S. Isaac Newton escribió ampliamente sobre alquimia y sobre teología, y Albert Einstein nunca llegó a aceptar la mecánica cuántica, además de dedicar más de una década de trabajo a una unificación de la gravedad y el electromagnetismo que ignoraba la cuántica y que no llegó a ninguna parte. También se argumenta que la teoría de cuerdas es la mejor opción para una teoría más allá del modelo estándar, o para encontrar una descripción cuántica de la gravedad. Pero si tu mejor opción no funciona porque no predice nada, da igual que no haya nada mejor. No tiene sentido seguir dedicándole tanto tiempo, esfuerzo y dinero. Otro argumento más habla de la belleza de la teoría de cuerdas. Cuando hablamos de belleza en una teoría física solemos referirnos a que con una expresión matemática simple, breve, compacta, podemos definir una grandísima cantidad de fenómenos. La ecuación de Dirac con las ecuaciones del campo de Einstein serían 2 ejemplos de esto, pero la teoría de cuerdas no tiene una ecuación equivalente a estas, que en pocos términos describa muchas cosas, básicamente porque no tiene ecuaciones que describan cosas que podamos reconocer en el mundo real.
La idea de que los objetos más fundamentales del universo sean cuerdas unidimensionales, en vez de partículas puntuales, sin dimensión ni tamaño, puede ser bonita si es cierta, si aporta algo, pero no por sí misma. Y oye, yo no sé si la teoría de cuerdas puede acabar siendo la descripción correcta de la gravedad cuántica y de la unificación de todas las fuerzas fundamentales. Vamos, ni tampoco Peter Boyle lo sabe, ni ningún teórico de las cuerdas. Pero acabe como acabe, la teoría de cuerdas, sin lugar a dudas, ocupará un lugar especial en la historia de la física teórica, ya que tras 50 años de trabajo por parte de miles de científicos, de algunas de las mentes más brillantes de esta época, y tras publicarse decenas de miles de artículos sobre el tema, no han llegado, en 2025, a ni una sola predicción experimental, a nada que podamos comprobar en un experimento. Eso no había ocurrido nunca y ha llevado a no poca gente, incluido Voigt, a decir que tal vez no deberíamos considerar a la teoría de cuerdas como parte del campo de la física. Sin lugar a duda, tampoco debería considerarse como puramente matemáticas, pues de hecho los propios matemáticos no lo consideran, por lo que tal vez no deberíamos siquiera considerarla ciencia. Definir con exactitud qué criterios hacen que algo sea o no ciencia es complicado, pero uno de los más recurridos es el de la falsabilidad, atribuido normalmente al filósofo de la ciencia Karl Popper. Básicamente, algo no sería ciencia si no puede ser sometido a pruebas, del tipo que sean, que lo contradigan. Es decir, falsabilidad no es lo mismo que verificabilidad. Por ejemplo, en el zoo de mi ciudad hay un cisne blanco, es una afirmación que es verificable. Pues puedo ir al zoo y comprobar si hay un cisne y si es blanco. Sin embargo, todos los cisnes son blancos no es verificable, porque no podemos registrar el color de absolutamente todos los cisnes del mundo, pero sí es falsable, porque puede demostrarse que es falsa encontrando, por ejemplo, un cisne negro, o de cualquier otro color. Y una afirmación que no sería falsable podría ser algo como que hay ahora mismo en esta habitación un cisne multicolor, pero que a la vez es invisible e indetectable. Una afirmación así no se puede demostrar que es falsa ni verdadera, porque si el cisne es indetectable, pues ya me dirás qué podemos hacer. Y claro, los teóricos de las cuerdas dicen cosas como no, sí, la teoría de cuerdas es una teoría consistente de la gravedad cuántica, lo que pasa es que sus predicciones pues ahora mismo quedan fuera del alcance de cualquier experimento que podamos hacer en los próximos 100 años. Afirmación que, con sus sutilezas y matices, suena bastante parecida a lo del cisne indetectable. Y claro, la forma de defender esto suele ser diciendo que la gravedad es una interacción muy débil y que por tanto cualquier efecto cuántico relacionado con ella requerirá que nos vayamos a energías increíblemente altas, tal vez miles de millones de veces más altas que las que conseguimos alcanzar a día de hoy en los aceleradores de partículas. Pero la teoría de cuerdas no solo pretende describir la gravedad, sino también el resto de interacciones, y pretende sustituir y mejorar lo que ya predice el modelo estándar. Por tanto, y para conseguirlo, debería, como mínimo, predecir las mismas cosas que ya predice este, pero no lo hace, no predice nada. Pero bueno, si no os convence lo que os dice Peter Voigt a través de mí, o lo que añado yo a lo que dice el señor Voigt, mirad qué dice el primer capítulo del libro de texto introductorio a la teoría de cuerdas más popular que hay. Insisto, este libro no es divulgativo, tiene muchas matemáticas dentro. Pues bueno, capítulo 1, apartado 3. Debería empezar diciendo que, de momento, no hay ninguna verificación experimental de la teoría de cuerdas. Para tener una verificación experimental se necesita una predicción precisa. Ha sido difícil obtener dicha predicción. La teoría de cuerdas todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, y no es fácil hacer predicciones con una teoría que no se entiende bien. Y bueno, luego va enumerando algunas de las cosas fantásticas de nuestro universo que podríamos llegar a entender con la teoría de cuerdas, para acabar el capítulo diciendo: probablemente responder a todas estas preguntas requerirá un dominio de la teoría de cuerdas que va más allá de nuestras habilidades actuales. De hecho, la teoría de cuerdas es una teoría inacabada. Hemos aprendido mucho de ella, pero no tenemos una formulación completa de la teoría. Compararla con la teoría de Einstein puede ser revelador. Las ecuaciones de Einstein de la relatividad general son elegantes y geométricas, ponen de manifiesto la base conceptual de la teoría y están a la altura del reto de describir la gravitación. No conocemos unas ecuaciones similares para la teoría de cuerdas, y la base conceptual de la teoría sigue siendo ampliamente desconocida. La teoría de cuerdas es un área de investigación emocionante porque las ideas centrales aún no se han encontrado. En fin, ya me diréis. En un mundo y un sistema en el que parece que tenemos que defender y justificar cada euro y cada dólar de financiación que se le da a la ciencia básica, ocurre también que tenemos a miles de científicos en nómina investigando un tema que tras 50 años no parece estar más cerca de decirnos nada concreto sobre el mundo que nos rodea. Y obviamente no propongo ni considero que debería detenerse toda la investigación en este tema.
básicamente porque no tengo tan sobrevalorada mi propia opinión sobre ningún tema, y especialmente sobre este. Pero bueno, sí que estaría bien que cuando se divulga sobre esto, pues se usara más el condicional, ¿no? Y que cuando se habla de ciencia tan especulativa como esta, pues que se hiciera mucho hincapié en que es especulativa. ¿Por qué se han publicado tantos libros, documentales e incluso vídeos de YouTube divulgando sobre teoría de cuerdas? Porque mola y vende. Ya está. Como la teoría de cuerdas es popular, divulgamos más sobre ella. No porque al público le pueda aportar algo conocer un poquito sobre esta idea loca que han tenido los teóricos de partículas, porque entonces se divulgaría mucho más también sobre teoría cuántica de bucles, teoría de twistores, supersimetría, gravedad modificada, quintas fuerzas fundamentales o sectores ocultos. Y bueno, creo que con todo esto se entiende lo que quiere decir Peter Voigt cuando dice que la teoría de cuerdas ni siquiera es incorrecta, ¿no? Porque si no predice nada, pues no puede equivocarse, pero bueno, tampoco acertar. Y la frasecilla al parecer se la debemos a Pauli, a quien ya he nombrado antes criticando a Wheeler y a Heisenberg por la teoría de la matriz S, que al parecer era famoso por soltar pullitas ingeniosas. Y dijo sobre un artículo de física sobre el que le pidieron opinión que no solo no era correcto, sino que ni siquiera era incorrecto, porque básicamente pues no decía nada. Bueno, gracias por aguantar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Han sido creo que unos 30 minutos, pero creo que ha sido necesario para explicar pues todo lo que rodea la teoría de cuerdas y sobre todo esa crítica a la teoría de cuerdas. Bueno, daros las gracias también por cómo habéis recibido el anterior vídeo, el de podrías demostrar cómo que la Tierra no es plana. Que debo decir que la mayoría de comentarios que hay ahora mismo en ese vídeo son de terraplanistas. Tiene casi 1000 comentarios el vídeo en el momento de grabar esto, y la mayoría de ellos son de terraplanistas que han llegado al vídeo. Pero bueno, los no terraplanistas también le habéis dado un muy buen apoyo, así que muchas gracias. Luego deciros que por supuesto tenéis las camisetas disponibles en la web entropiabrand.com con €10 de descuento con ese código 3entropía14. Ya me entendéis. Y nada, deciros que tenéis los dos libros. Bueno, que no os había enseñado la portada real del libro, del Not Even Wrong, que mola mucho porque además la imagen esta de las trazas, estas son las trazas de partículas subatómicas en una cámara de niebla, y esta imagen en concreto es bastante famosa, y por ejemplo se ha utilizado en la portada estadounidense del álbum Is This It de los Strokes, lo cual pues está guay, es un puntito. Os dejo tanto este libro, tanto en la crítica a la teoría de cuerdas como el libro de texto sobre teoría de cuerdas, en links, enlaces en la descripción, por si a alguien le interesan. Decir lo único que no están traducidos al español, ninguno de los dos, están los dos en inglés. Este creo que sí que está traducido al francés, al italiano y al coreano. No sé si algún idioma más, pero no al español. Y este tampoco, porque es un libro de texto y un tema bastante avanzado, entonces pues tampoco se vende tantísimo, ¿no?, como para traducirlo a muchos idiomas. Pero ya podrían traducirlo al español porque el autor, Barton Sivak, es peruano, nació en Perú y luego emigró a Estados Unidos, pero nació en Perú. Entonces ya podría, ¿no?, publicarlo en español. Barton, si me escuchas, traduce el libro. Pero bueno, eso es todo, creo. Sí, ya lo he dicho, gracias, camisetas y libros. Os dejo links en la descripción y nada, nos vemos dentro de una semana con un nuevo vídeo.